Bueno, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Y de qué voy a hablar en esta hora? Voy a hablar de liberales de santidad. Suena extraño, ¿verdad que sí? Liberales de santidad. En otras palabras, gente que dice ser de santidad, pero bíblicamente son liberales. Bíblicamente son liberales, aunque dicen que son de santidad. O como la Biblia dice, son libertinos. Esa es la palabra que la Biblia usa. Porque practican el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bien fácil. Alguien que se da libertad de servir a Dios de una manera que no se sujeta a la palabra. Ellos sirven a Dios, pero se dan la libertad de ignorar ciertas cosas que están en la Biblia. Se dio esa libertad, se dio ese libertinaje, es un libertino, o como la gente dice, es un liberal. Muchas personas tienen en mente lo que es un liberal, pero no tienen en mente lo que es un liberal bíblicamente hablando. Y por esa causa, ellos no saben que aunque ellos dicen y piensen que son de santidad, en los ojos de Dios son liberales. ¿Cómo es posible que una persona que diga que es de santidad sea liberal? Bien fácil. La persona tiene una santidad que en vez de ser bíblica, es una santidad solamente de su tradición, de su organización, de su denominación, de su concilio, de su iglesia. En esa iglesia le tienen una regla y unos requisitos, y cualquiera que cumpla con esos requisitos de la iglesia, pues le autodenominan ser de santidad. Ya tú eres santo, tú eres de santidad porque tú cumples con A, B, C, D y esos requisitos que tenemos, y tú eres de santidad. El engaño es terrible en esa área, porque gente que se piensan ser de santidad y que están en santidad delante de Dios, en realidad, en los ojos de Dios son libertinos, están en libertinaje, son liberales, porque se dan la libertad de no obedecer ciertas cosas que están en la Biblia. ¿Cómo cuáles, hermano Pedrito? ¿Cómo cuáles tú estás hablando? Bueno, vamos a ver si Dios me ayuda a darle unos ejemplos. La Biblia dice que hay unos requisitos para uno ser ministro. Todos los ministros tienen que obedecer estos requisitos para estar en el ministerio. Uno de ellos es que tu casa tiene que estar en orden. Tú tienes que gobernar bien tu casa. Si tu casa está en desorden, ¿cómo vas a gobernar la casa de Dios? Si no puedes gobernar una casa que lo que tiene son 5 o 6 personas, ¿cómo tú vas a gobernar la casa de Dios que tiene miles de ovejas, con toda clase de problemas, diferencias de personalidades? Entonces, ¿qué sucede? Hay ministros que dicen ser de santidad, pero tienen su casa en un desorden terrible. Aunque ese ministro crea que él es de santidad, en realidad él es un liberal, porque no se está sujetando a la palabra. Cualquiera que todavía no ha podido gobernar bien su casa, está excluido del ministerio. Y si se mete al ministerio estando su casa en desorden, se está dando el libertinaje de no obedecer la palabra. Se está metiendo en el ministerio a su manera, como le da la gana. Eso es libertinaje, eso es ser un liberal de santidad. ¿Qué tú me dices de las mujeres que son pastoras? Cuando la Biblia dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esa es la sana doctrina que dejó el apóstol Pablo. Cualquier mujer que se mete a pastora o a predicadora sobre los hombres, se está dando el libertinaje de no obedecer ese mandamiento, de no obedecer esa doctrina. Y aunque ella diga que ella es de santidad, en realidad ella es una liberal que dice ser de santidad. Porque ¿cómo yo voy a estar en santidad si desobedezco la palabra?
¿Qué es santidad? Santidad es tu ser diferente al mundo religioso, al mundo terrenal, por causa de sujetarte a la palabra, por causa de practicar la palabra. ¿Qué es lo que nos da la santidad? Practicar la palabra. Obedecer la palabra nos santifica, la palabra nos limpia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya vosotros sois limpios por la palabra. No hay otra manera de tú santificarte. Uno no se puede santificar conforme a los pensamientos humanos, o tener una santidad humana, santidad de hombre. Tiene que ser lo que dice la palabra. Entonces, hay gente que son de santidad, que están practicando y se están santificando en ciertas cosas en la palabra, pero están dándose el libertinaje de no obedecer otras cosas. Es imposible que tú seas de santidad cuando te das la libertad de ignorar ciertos mandamientos que están en la Biblia. ¿Qué tú me dices de la multitud de personas que dicen ser de santidad y están practicando el divorcio y el recasamiento? Eso no es santidad, eso es liberal. Y si la persona que dice estar en santidad está practicando el divorcio y el recasamiento, eso es un liberal que dice ser de santidad. Un liberal de santidad. Porque fíjese bien, y esto es un tema súper importante y bien peligroso. Una mujer que en vida de su primer marido se casa con otro será llamada adúltera. ¿Cómo será posible que una adúltera sea de santidad? ¿Cómo es que una mujer adúltera a la misma vez está en la santidad de Dios? Eso es embuste, eso es un engaño de Satanás. Eso te lo puede predicar tu iglesia, que dice ser de santidad. Eso te lo puede predicar tu pastor, que él piensa que él es de santidad, y te puede decir y enseñar y convencerte a ti que tú estás en santidad, pero de acuerdo a la palabra tú estás en libertinaje. No te estás sometiendo a la palabra. Yo estoy haciendo este video para que muchos que están en este engaño despierten. Es imposible que uno esté en santidad si se está dando la libertad de desobedecer lo que está escrito en la palabra. La santidad solamente viene por la palabra, y el que se da la libertad de no sujetarse a toda la palabra está en libertinaje, es un liberal. Santiago dijo que el que quebrante una sola cosa de la ley, quebrantó toda la ley. Entonces, ¿de qué vale de que yo obedezca a Dios en 20 cosas y le desobedezca en otras? Eso no es tenerlo a Él como el Señor de nuestra vida. Eso no es ser siervos de Jesucristo. Eso no es estar muerto al yo. Eso es practicar el libertinaje. Eso es ser un liberal. Eso es querer hacer una religión conforme a nuestras propias concupiscencias. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias que se dicen del ser de santidad. Practican ciertas cosas de la Biblia conforme a la manera que se las han enseñado, y se ha formado una tradición que después que tú te conformes a esas tradiciones que ellos tienen y tú cumplas con los requisitos o el reglamento que ellos tienen, pues tú eres de santidad, de acuerdo a ellos, pero de acuerdo a Dios que tú eres. Si estás quebrantando la Biblia, si estás quebrantando mandamientos, si estás violentando la sana doctrina. Si tú estás sirviendo a Dios, violentando la sana doctrina, Dios te categoriza como un liberal, aunque tú digas que eres de santidad. En iglesias de santidad le están dando la Santa Cena a gente que no deben de estar en la comunión de los santos. Eso es darse un libertinaje. Eso es liberal.
En iglesias de santidad están permitiendo gente en la comunión de los santos y le están permitiendo hasta tomar parte a gente que viven en fornicación. Eso es liberal. Gente que conviven, gente que no se han casado y están ahí en los cultos, tienen comunión con ellos, los llevan a las fiestecitas de la iglesia, los llevan a los hogares, están con ellos, así están por mucho tiempo, en vez de reprender las obras pecaminosas de las tinieblas, los permiten que ellos entren en la comunión de los santos. Eso la Biblia lo llama levadura. Tú estás permitiendo gente que vive en pecados participar en la comunión de los santos, en el cuerpo de Jesucristo. Los estás entrando al cuerpo de Jesucristo y esa gente trae levadura dentro del cuerpo y eso se va a regar cuando tú vienes a ver medio mundo en tu iglesia. Está viviendo en fornicación, conviviendo sin casarse, teniendo sexo y a la misma vez participando de las cosas en la iglesia. Cuando eso pasó en la iglesia de Corintios, Pablo se enfogonó y les escribió que ustedes son unos arrogantes. Hace rato se supone que hubiesen votado a ese perverso. Eso es otra cosa que las iglesias de santidad tampoco van a hacer. La Biblia dice que si alguno se dice ser hermano y está practicando ciertos pecados, tú tienes que votarlo de la iglesia. No lo puedes permitir. No puedes ser blandengue ni utilizar las tradiciones de los hombres. Tienes que obedecer la palabra. Si te dan la libertad de no obedecer la palabra, tú eres un liberal, aunque digas que eres de santidad. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. Liberales de santidad. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 5 que si alguno se dice ser hermano y practica ciertos tipos de pecado como la mentira, la avaricia, la fornicación, ser afeminado, con el tal no te puedes sentar ni a una mesa a comer. Entonces, pastor de santidad, si tú le enseñas a tu iglesia a sentarse a una mesa a comer con gente que están practicando esos pecados, diciendo que son cristianos, tú eres un liberal y le estás enseñando a tu iglesia a ser liberal y la estás engañándola diciéndole que son de santidad. Y cuando leen Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, todo el mundo cree que ellos están en santidad porque tú no les has enseñado lo que es la verdadera santidad. Tú los has engañado y les has dado una definición de la santidad que no es bíblica. La santidad que le están enseñando a muchas personas es una santidad religiosa tradicional, que es de organización, de denominación, de concilio. Después que uno esté conforme a las reglas del grupo mío, del concilio, de la denominación de mi iglesia, pues tú estás en santidad. Eso es embuste. Tú tienes que estar conforme a las reglas del cielo, que se llama la Biblia. Eso es santidad. ¿Qué es santificación? Practicar la palabra. ¿Qué es santificación? Obedecer la palabra. ¿Qué es santificación? Hacer lo que dice la palabra. Y mientras más tú haces lo que dice la palabra, más diferente y más separado estás del mundo. Eso es santidad. Pero cualquiera que sirve a Dios y a la misma vez se da la libertad de no sujetarse a la palabra, eso es un liberal. Un liberal es cualquier cristiano, llámese como se llame, que se da la libertad de ignorar algo de la palabra. Entonces estamos haciendo eso en muchas de nuestras iglesias. Muchos cristianos viven así. Dicen que están en santidad, dicen que son de santidad, pero no se sujetan a la palabra, se dan la libertad de ignorar cosas que están en la palabra. Mira todas las mujeres que son predicadoras, que van de iglesia en iglesia en iglesia, a predicar la palabra a los hombres, a congregaciones llenas de hombres. Eso es antibíblico, mi hermano. Y por más santidad que esa mujer tenga, si ella está predicando, ella es una liberal, porque la Biblia dice, bueno, y voy a decir predicándole a los hombres, porque eso es lo que dice la Biblia, lo voy a tratar de decir bíblicamente, no le permito a esa mujer enseñar a los hombres,
Entonces, ¿cómo tú vas a predicar sin enseñar? ¿Qué clase de prédica es la que tú no enseñas? Si fuera que estás profetizando, que el Señor te dio un mensaje para profetizar, pues eso la Biblia te lo aprueba. Porque eso es profetizar en el Espíritu es el que va a hablar. Tú simplemente eres un vaso y Dios te usa. Pero aún eso la Biblia lo regula. Hay lugares donde profetizan a todo lo que da lo loco y nadie juzga las profecías. Se deja que todo el mundo profetice como le da la gana. Se deja que la gente hable lengua a todo lo que da, interrumpiendo culto, sin que haya interpretación. Aunque tú seas de santidad, si nosotros permitimos que se hable lengua y se profetice a lo loco, sin interpretación y sin orden, eso es liberal. Porque la Biblia dice que sean 2 o 3 y por turno, si no hay intérprete, pues cállese el que está hablando lengua y háblelas para sí mismo y para Dios. Son orden, sana doctrina que está en la Biblia, eso no se puede quitar. Hombres que están en el ministerio dicen que son de santidad, pero tienen un testimonio que es reprensible. Han caído en pecado, han caído en adulterio, han caído en fornicación y así siguen ministrando cuando tienen el testimonio reprensible. La Biblia dice que para uno ser un ministro de Dios tiene que tener el testimonio irreprensible. Entonces, si yo tengo un testimonio malo de montones de caídas y pecados que he cometido, yo no cualifico para el ministerio. Y yo tengo que humillarme y someterme a esa doctrina, a ese mandamiento. Si yo me doy la libertad de no obedecer esos mandamientos y me meto al ministerio, aunque yo diga que soy de santidad, en realidad soy un liberal. Porque me estoy dando la libertad de desobedecer la Biblia. Liberales de santidad. ¿Tú ves lo que es ser un liberal? Liberal es que te das la libertad de no hacer las cosas como manda la Biblia. Mira qué fácil. Y cuando le damos esa definición bíblica al libertinaje, nos damos de cuenta que el número de liberales es mucho más grande de lo que la gente pensaba. Estamos ignorando montones de cosas que dice la Biblia. De la manera que debemos conducirnos, la forma que debemos hacer las cosas. Si nosotros hacemos eso voluntariamente, nos damos la libertad de no sujetarnos a esas reglas que están en la Biblia, somos liberales, aunque digamos que somos de santidad. Y ahí es que está el problema, porque sin santidad nadie verá al Señor.